Capítulo 758. Los esfuerzos finalmente darán sus frutos. Por la noche, Klein, que acababa de regresar de la Catedral de San Samuel, estaba a punto de entrar al comedor del segundo piso cuando vio al mayordomo Walter acercarse y decir con una reverencia cortés: Señor, el asunto que deseaba que se investigara se ha completado. Klein no preguntó más frente a los demás sirvientes, asintiendo con la cabeza con seriedad. Hablemos en el estudio. Walter lo siguió y llegó al tercer piso. Richardson luego abrió la puerta y encendió la lámpara de gas de la pared dentro. Klein caminó sin prisa hacia su escritorio, se sentó y miró al mayordomo para que le diera el informe. Mientras Walter le hacía un gesto a Richardson para que custodiara afuera, se acercó al escritorio y deliberó sobre sus palabras. Después de que la puerta se cerró de nuevo, dijo: El esposo de la señora Bahana es un comerciante de telas. Había estado cooperando con alguien y había invertido 1.000 libras en ello, pero la otra parte se escapó con las mercancías. Ella ya ha buscado la ayuda del miembro del Parlamento Mac y la señora Ariane para instar al Departamento de Policía a que resuelva el caso lo más rápido posible. Sin embargo, la policía generalmente no se atreve a garantizar que puedan encontrar al objetivo para tales casos. Klein tomó la pluma estilográfica negra de su escritorio y la acarició. Para la familia de la señora Guajana, 1000 libras no es una pequeña suma. Según lo que sabía, un tutor doméstico común no ganaba más de 150 libras al año. Si el empleador proporcionaba alojamiento y comida, el salario sería incluso más bajo. Juana servía a la alta sociedad y tenía muchos empleadores, sus ingresos anuales alcanzaban las 400 o 500 libras. Además, una gran parte de sus gastos se destinaría a su vestimenta, postura y apariencia para evitar que sus empleadores la encontraran inadecuada como profesora de etiqueta. Sí, los ingresos de su esposo como comerciante de telas solo se pueden considerar promedio. Para él, una inversión de 1.000 libras es una inversión bastante grande. Walter dijo, escogiendo sus palabras. También es mucho para mí. Klein suspiró y sonrió. Acabo de llegar a Baclún, así que no estoy muy familiarizado con la policía. Walter respondió inmediatamente. Señor, cuando estaba bajo el servicio del vizconde Conrad, conocía a algunos miembros de una asociación de oficiales de policía de alto rango de Baclún. ¿Asociación de oficiales de policía de alto rango de Baclún? Esos serían los miembros más importantes del patio Sibelius. Incluso los superintendentes jefes que están a cargo de todo un distrito podrían no estar calificados para la inducción. Patio Sibelius se refería al departamento de policía de Baclund. Recibió su nombre de la calle en la que se encontraba. Como se espera de un mayordomo que sirvió bajo una familia noble. Klein suspiró internamente mientras sonreía con un movimiento de cabeza. No hay necesidad de hacerlo por el momento. En este aspecto estoy seguro de que la señora Guajana puede buscar la ayuda de muchas personas. Ya sea el miembro del Parlamento Mach u otros, todos tienen la capacidad de hacer que el patio Sibelius le dé importancia al caso. Hizo una pausa y dijo deliberadamente de pasada. He visto los niveles más bajos de la sociedad y conozco sus métodos de supervivencia. A veces, la policía puede no ser tan útil como los pandilleros o los cazarrecompensas. Walter, ve al departamento de policía para recuperar los detalles correspondientes y dirígete a los bares famosos en el área del puente Baclund y el distrito este para encargar una misión de recompensa. Independientemente de si encuentran a los criminales correspondientes o al lote de tela, les daré 200 libras a cambio. Esperemos que esos tramposos hayan elegido quedarse en Baclund. ¿Una recompensa de 200 libras? Walter repitió la suma, ya que no pudo evitar echar un vistazo a su empleador como si le pareciera increíble que ofreciera tanto por el asunto de Bahana. Se quedó boquiabierto y estaba a punto de decir algo, pero finalmente se quedó callado. Lo único que hizo fue responder seriamente. De acuerdo, señor. Le daré este dinero directamente. Klein se levantó lentamente y sacó su billetera. Mientras Walter recibía el grueso fajo de dinero,
Preguntó pensativo. ¿Debería decirle a la señora Baana? Klein sonrió. No hay necesidad. Walter, iluminado, asintió con una reverencia. Su generosidad se extenderá por esta calle. Calle Darabi del Distrito Este, en un pub abarrotado pero animado. Sio, que se había peinado seriamente su corto cabello rubio antes de salir, se abrió paso entre el área llena de hombres que olían a alcohol y sudor fétido, y llegó al mostrador de la barra. Tocó el mostrador y le preguntó al cantinero. ¿Hay alguna misión nueva hoy? Si hubiera sido otra persona quien preguntara sin pedir ninguna bebida, el cantinero la habría ignorado, pero al reconocer a Sio, una cazadora de recompensas que nadie quería que bebiera, solo pudo suspirar y decir. Una recompensa muy generosa, 200 libras. ¿200 libras? Sio casi sospechó que había oído mal. Aparte de las misiones de la señorita Audrey, nunca había visto una recompensa tan generosa en el Distrito Este o en el área del puente Backlund. Incluso la misión de buscar a Azegaggers, que volvía locos a los cazadores de recompensas, solo había ofrecido 150 libras. Para un cazador de recompensas normal, completar una comisión como esta era suficiente para que no trabajara durante un año. Para Sio era igualmente importante porque había estado ayudando al misterioso hombre con la máscara dorada durante los últimos meses. Había aprendido que el hombre era de Mi-9 y estaba tratando de ganar suficientes contribuciones para canjearlas por la fórmula de la poción interrogador. Por lo tanto, la recompensa que recibía cuando completaba sus tareas solo pagaba un poco. La mayor parte se intercambiaba por sus objetivos de contribución, por lo que todos sus ahorros provenían de las ventajas que su secuencia Serif le había dado para capturar criminales. Una vez que reciba la fórmula de la poción, todavía tengo que gastar dinero para comprar los ingredientes Villande y solo tengo 300 libras. Force tiene razón. El dinero no es omnipotente, pero es suficientemente importante. Al tener este pensamiento, miró al barman y preguntó con cautela. ¿Cuál es la misión? ¿Quién la encargó? Encuentra a unos cuantos tramposos. Le robaron a la víctima tela por valor de 1,000 libras. Mientras el barman le entregaba los detalles a Sio, dijo. La persona que encargó la misión parecía un mayordomo. Se llamaba Walter y está al servicio de un tal señor Duan Dantes de la calle Boklund. Si capturas a los tramposos o encuentras la tela, puedes ir allí para reclamar la recompensa. Sio hojeó rápidamente los documentos mientras algo se formulaba rápidamente en su mente. Instintivamente sabía en qué dirección continuar las investigaciones. Me encargaré de esta misión. Dijo inmediatamente con un gesto de afirmación. El barman se encogió de hombros y dijo. No eres la única. Todos los cazarrecompensas se han hecho cargo de esta misión. Además, tienen otras ideas. ¿Cómo cuáles? Sio preguntó por curiosidad. El barman se rió entre dientes. Dicen que como el señor Duan Dantes es tan generoso, están dispuestos a recomendarse a sí mismos si le falta un guardaespaldas. Sin embargo, más tarde abandonaron la idea, ya que ser guardaespaldas no es tan libre como ser cazarrecompensas. Incluso tener copas tendrá que esperar hasta que les den tiempo libre. Eso no es un problema para mí, pero solo puedo ser una cazarrecompensas. Sio asintió, saltó del taburete alto frente a la barra y no perdió tiempo en dirigirse a la puerta. Al día siguiente, justo cuando Klein terminó el desayuno y se preparaba para dirigirse a su jardín a dar un paseo para ayudar a su digestión, el mayordomo Walter entró desde afuera y lo siguió en silencio hasta que no quedó nadie alrededor. Señor, hay 2 asuntos que requieren su atención. Dijo cortésmente. ¿2 asuntos? Klein se sorprendió un poco. Pensó que solo habría uno. Walter asintió. Sí, el primer asunto involucra el 10% de las acciones de la Backlund Bike Company. Alguien ya ha ofrecido 10,000 libras. Señor, ¿aún desea continuar con la oferta? ¿Se ha subido a 10.000 libras?
No está nada mal. Klein fingió deliberadamente estar confundido mientras pensaba. Soy nuevo en Backlund y hay muchas cosas que me obligan a contenerme. Dejémoslo así. Muy bien, señor. Luego, Walter dijo. Los tramposos que estafaron al marido de la señora Bahana con la tela han sido capturados. El cazarrecompensas ya ha llegado y ha solicitado el pago. ¿Tan rápido? Klein giró la cabeza conmocionado al mirar a su mayordomo. Si hubiera tomado medidas él mismo, en efecto era capaz de resolverlo ese mismo día. Después de que él había usado la varita de avance para encontrar gente, pero el problema radicaba en el hecho de que la mayoría de los cazarrecompensas no eran videntes. Sí, tal vez sea un billonder bueno para rastrear y buscar personas. Klein hizo una valoración preliminar. Walter respondió en confirmación. Sí, es mucho más rápido de lo que imaginé. Según esa cazarrecompensas, ella hizo una búsqueda inversa de las ventas del mercado negro antes de encontrar a los tramposos. ¿Los vendedores del mercado negro se rindieron tan fácilmente? Por lo que parece, les dieron una lección con el puño. Klein asintió y dijo. ¿Cómo se llama esa cazarrecompensas? Es bastante capaz. Ella se hace llamar Sio. Walter respondió con sinceridad. No puede ser. Klein casi se tambalea. Afortunadamente, tenía el impresionante equilibrio de un payaso. Después de calmar los sobresaltos de su corazón mientras actuaba con calma, deliberó y dijo. Mantén el método de contacto de la cazarrecompensas. Tal vez haya una oportunidad de obtener su ayuda en el futuro. De acuerdo, señor. Walter no encontró ningún problema con las instrucciones de Dwan Dantes. Cualquier miembro decente de la alta sociedad guardaba algunos medios no oficiales en sus pechos. Klein no continuó con el tema de Sio, ya que dijo concisamente. ¿Cuánto se recuperó? El efectivo y la tela aún no vendida de los tramposos llegaron a unas 850 libras. Walter aparentemente había anticipado la consulta de su empleador sobre el asunto y había preguntado con anticipación. Muy bien. Klein asintió y dijo. Después de pagar a la cazarrecompensas, ayúdala a enviar a los tramposos y las mercancías a la estación de policía cercana. Estación de policía de Northborough. Bahana y su esposo Bacó miraron al inspector de alto rango que tenían delante mientras preguntaban al unísono, con sorpresa coloreando sus voces. ¿Se ha encontrado? Los han atrapado. El inspector de policía de alto rango sonrió en respuesta. Sí. Cuando les informó cuánto dinero en efectivo y tela quedaba, Bahana y Bacó lanzaron un suspiro colectivo de alivio. Podían permitirse 150 libras en pérdidas. Además, la tela restante todavía tenía espacio para una mayor apreciación y beneficio. En esencia, no habían sufrido una gran pérdida. Dieron las gracias al inspector repetidamente hasta que alguien invitó a Bacó a identificar las mercancías y los criminales. Bahana se sentó allí sin perder su etiqueta. Sonrió al inspector de alto rango y dijo. Su eficiencia ha superado mis expectativas. Tengo mucha curiosidad por saber cómo encontró a ese grupo de tramposos. Consciente de que esta hermosa y elegante dama conocía a un miembro del Parlamento de la Cámara de los Comunes y de que finalmente se enteraría de la verdad, el inspector de alto rango no se la ocultó. De hecho, fue completado por una cazarrecompensas. Ella investigó el mercado negro de bienes robados y rápidamente atrapó a los sospechosos. ¿Incluso ofreció una recompensa? Bahana parecía tener una comprensión completa de toda la historia. El inspector negó con la cabeza y dijo. No, alguien nos ganó. Ofreció 200 libras. ¿200 libras? Bahana preguntó con sorpresa. Esa no era una pequeña suma de dinero e incluso superaba el beneficio esperado que su esposo obtendría de la venta. Al ver que el inspector daba una respuesta afirmativa, Bahana no pudo evitar preguntar. ¿Quién fue el que ofreció la recompensa? La cazarrecompensas no dijo nada, pero la acompañaba un caballero vestido de mayordomo.
El inspector simplemente describió la apariencia de Walter. Baana adivinó vagamente la identidad del mayordomo mientras se reclinaba ligeramente murmurando para sí misma. 200 libras. Por la tarde, Baana, que había ido a la casa del miembro del Parlamento Match para enseñarle etiqueta a su hija, primero agradeció a la señora Rihanna por su ayuda. Después de que Rihanna, de cabello negro verdoso, dijo unas palabras de humildad, preguntó. Baana, he oído que eres la profesora de etiqueta del señor Dwan Dantes. Me pregunto qué clase de persona es. Baana deliberó y dijo. Es un verdadero caballero. Es cálido, generoso, amable, educado, caballeroso y muy conocedor. Rihanna asintió ligeramente al oír eso antes de volverse para mirar a su orgullosa hija y reírse. Por desgracia, es un poco demasiado mayor o podría ser una buena pareja. Bueno, tengo pensado invitarlo a nuestro baile este fin de semana. Capítulo 759. Primer baile. Sábado por la noche, a las 8 de la noche Klein montó su lujoso carruaje y llegó a la calle Boklund 39, la casa del miembro del Parlamento Match, en 2 minutos y medio. Después de echar un vistazo a la fuente iluminada que se balanceaba con el agua, se abotonó la levita y bajó del carruaje antes de dirigirse a la entrada principal de la casa. Richardson sostenía una botella de vino tinto de Sousville exquisitamente envuelta y seguía de cerca a su jefe. Tras cruzar la puerta principal, Klein vio al instante al miembro del Parlamento Match y a su esposa Rihanna acercarse para darle la bienvenida. El primero llevaba un uniforme de oficial del ejército verde oliva con una banda de color naranja rojo alrededor de la cintura y algunas medallas colgando de su pecho. En el reino de Loen, los oficiales en activo y retirados disfrutaban llevando sus uniformes militares en los bailes. La segunda llevaba un largo vestido amarillo con volantes en los lados y un encaje exquisito raramente visto que la hacía diferente de las mujeres solteras. Sin embargo, también exponía parcialmente su cuello blanco y sus hombros. Klein tomó la botella de vino tinto de Sousville de la mano de Richardson y se la entregó al miembro del Parlamento Match antes de decir con una reverencia. Perdón por la tardanza de unos minutos. En realidad, esta era una situación común en los bailes de Loen. Los invitados preferían llegar tarde por un cierto tiempo que llegar temprano. Esto se debía a que los amos de la casa aún podían estar ocupados con los últimos preparativos del baile. Era el peor momento para recibir invitados, pero por supuesto había que asegurarse de no llegar tarde más de 10 minutos. Si Baana no le hubiera enseñado esto especialmente, Klein habría llegado temprano como muestra de respeto. No te preocupes. El baile no ha empezado oficialmente. Match echó un vistazo al vino tinto de Sousville mientras se lo entregaba a su ayuda de cámara antes de asentir con una sonrisa. En los compromisos de la alta sociedad de Loen, había que llevar un regalo al maestro si era la primera vez que se asistía a un baile. Las bebidas alcohólicas eran las más bienvenidas, pero había que tener en cuenta que el primer regalo tenía que ser algo producido localmente. Después de saludar a Match, Klein miró hacia la señora Rihanna y vio que había levantado ligeramente su mano derecha. Así que dio un paso adelante, levantó su palma y dobló la espalda para besarla. Usted ilumina todo el baile. Antes de que comenzara el baile, era necesario elogiar a los amos de la casa en los eventos sociales de Loen. Y a diferencia de Intis, la etiqueta de los besos en la mano de Loen requería que la dama hiciera un gesto de que era posible antes de que un caballero pudiera hacer el beso, de lo contrario, sería un grave error. Lo mismo ocurre con su llegada. La señora Rihanna respondió con una sonrisa. Entonces la pareja condujo a Dwan Dantes por el pasillo y entró en el salón principal donde resonaba una melodía agradable. Tras dar unos pasos adelante, Murray Mack señaló a una dama con un vestido azul cielo. Mi hija Hazel. Klein miró a la chica y sus pupilas se contrajeron de repente. Conocía a esta chica.
Para ser precisos, había visto su imagen antes. Cuando había preguntado a Rhodes dónde podía conseguir un objeto místico que pudiera robar los poderes Villande de otros, el espejo mágico había indicado una escena de una dama arrogante merodeando por las alcantarillas y esa dama no era otra que Hazel Mott. Era una dama con el pelo negro verdoso ondulado y ojos marrones brillantes. ¿Tiene un objeto místico que corresponde a un bandido de fuego? Con las condiciones de su familia, ¿por qué estaría merodeando por las alcantarillas? ¿Es algún encuentro fortuito suyo? ¿Estaba buscando algo o esperando algo en las alcantarillas? ¿Ya se ha convertido en Beyonder? ¿Cómo se ha convertido en una? ¿Podría ser que tenga un abuelo parasitándola en su cuerpo? Klein, que se estaba poniendo la piel de Dwan Dantes, se hizo instantáneamente muchas preguntas, pero se presionó la mano contra el pecho mientras se inclinaba con una mirada imperturbable. Buenas noches, señorita Hassel. Durante este proceso, echó un vistazo al rostro de Hazel Mott y descubrió que tenía una expresión compuesta. Había una arrogancia en sus ojos y lo único que hizo fue sonreír cortésmente y responder. Buenas noches, señor Dantes. No tuvo ninguna reacción anormal, lo que significa que no puede sentir el aura de la niebla gris. Al menos no hay ningún abuelo parasitándola. No puedo estar seguro por ahora y tendré que seguir observando. Klein se irguió y tomó una copa de champán dorado pálido de la bandeja de un camarero. Luego comenzó a charlar con el miembro del Parlamento More Mott. Nunca esperé que fueras un mayor. Lo pudo deducir por el galón en el hombro de Macht. Si hubiera sido un coronel, Klein incluso habría sospechado si el caballero también era un villande, pero era difícil de decir para un mayor. Jaja, no es nada. Hay muchas oportunidades para prestar servicios meritorios en Balam. Respondió Maury. Claro que el clima allí es especialmente inadecuado. Siempre he estado sugiriendo a los superiores del ejército que diseñen un uniforme para Balam occidental y que se deshagan de los colores oscuros tradicionales, de lo contrario, los oficiales solo sentirán que son carne esperando a ser asada. En cuanto a los soldados alistados, la mayoría de ellos llevaban camisas rojas y pantalones blancos. Sí, el clima allí es completamente diferente al que se vive en el país. Ni siquiera la bahía de Si es tan calurosa. Klein dio a entender que había estado en el continente sur y que había estado en Balam oriental o occidental para corroborar sus experiencias de caza que había mencionado unos días atrás. Después de unos minutos de charla informal, Macht se disculpó y se dirigió a la escalera con su esposa. En el segundo piso, levantó una copa de vino tinto mientras se apoyaba en la barandilla frente a la puerta principal y dijo: Gracias a todos por venir a nuestro baile. Primero, brindemos por las deidades. Son la fuente de todo lo bello. Él y la señora Rihanna se golpearon 4 veces en el pecho mientras alababan suavemente a la diosa. Los demás invitados también alabaron a las deidades en las que creían a través de sus propios medios. Macht continuó con su copa en alto y dijo con una sonrisa: Segundo, un brindis por el reino. Es un fundamento estable. Por el reino. Klein levantó su copa de champán y habló con los demás invitados a su alrededor. Tras esto, Macht inspeccionó la zona y preguntó con humor: Finalmente, ¿por qué brindaremos? La mente de Klein zumbó mientras decía en voz alta con una sonrisa: Un brindis por la mejora del aire en Backlund. Macht se sorprendió y no pudo evitar sonreír en respuesta. Excelente. Esa es una gran sugerencia. Un brindis por la mejora del aire de Backlund. Esto es un símbolo de que estamos viviendo mejores vidas. Salud. La solución del problema de la contaminación atmosférica siempre había sido uno de sus ideales políticos como miembro del Parlamento de la Cámara de los Comunes. En última instancia, había estado presionando para que se aprobaran las leyes correspondientes y había jugado un papel significativo en la mejora del medio ambiente. Por lo tanto, brindar por la mejora del aire en Backlund equivalía a brindar por sí mismo. Era más eufemístico y más directo. Todos los invitados hicieron eco en un estallido enérgico mientras terminaban las bebidas que tenían en sus manos.
Inmediatamente después, el miembro del Parlamento Match tomó la mano de la señora Rihanna y bajaron al salón. Luego comenzaron el baile de apertura con la música suave. Todos los caballeros presentes comenzaron a buscar sus primeras parejas para bailar. Klein tomó otra copa de champán mientras observaba a los invitados con calma. La señora Mary también está aquí. Barrió con la mirada y encontró a alguien familiar. Como una de las principales accionistas de la compañía Coim, con una riqueza que ascendía a decenas de miles, la señora Murray había contratado anteriormente a Sherlock Moriarty para que investigara el acto de adulterio de su exmarido. Es miembro del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica, por lo que es normal que tenga una relación cercana con el miembro del Parlamento. Klein no intentó invitarla a bailar, ya que estaba allí como Dwan Dantes. No conocía a esta señora que vivía en otra calle. Retrajo la mirada y miró hacia otro lado. Vio a Hazel Match sosteniendo una copa de vino blanco y de pie a un lado. Llevaba una clara sonrisa de alienación mientras observaba cómo los caballeros se fijaban en sus objetivos para invitarlos a bailar. Esta señora en realidad se ve bastante bien. Es digna y hermosa. Debería haber sido la estrella de este baile, con la gente deseando invitarla a bailar. Sin embargo, la forma en que exuda esa mirada de arrogancia, mirando a la gente con una mirada desdeñosa, hace que cualquier caballero que la mire se pase a otro objetivo. He visto esta mirada en los ojos de ciertos Beyonders también. Ya no se consideran mortales y a menudo tienen un sentido de superioridad cuando se enfrentan a gente común. Esto implica que la señorita Hazel probablemente sea una Beyonder. Así es, si no es una Beyonder, ¿cómo se atreve a merodear en las alcantarillas? ¿Es del camino del merodeador? Pero, ¿cómo va a actuar como una merodeadora o una estafadora con tanta arrogancia? Es difícil de imaginar. Al ver que los anfitriones estaban casi terminando el baile de apertura, comenzó a considerar seriamente a quién podía invitar. Dwayne Dantes está en sus 40 y tantos, así que no es apropiado invitar a una dama para su primer baile a menos que sea alguien que se haya confirmado que es menor. Y el primer baile de la mayoría de las damas se haría con sus maridos. Debería poder invitar a gente que conozco o a los anfitriones. Klein recorrió la pista de baile y encontró a la única dama que Dwan Dantes conocía. Era su profesora de etiqueta, Baana. ¿Invitarla? No. Probablemente ya sabe que la he ayudado en secreto. Invitarla al primer baile puede hacer que malinterprete las cosas fácilmente. Incluso podría afectar su relación con su marido y causarle problemas innecesarios a Dwayne Dantes. No es como si yo fuera el emperador Rosell, que tiene una predilección por las esposas de los demás. No, él tiene una predilección por todo. En resumen, debo evitar crear chismes. Klein cambió la mirada y escuchó la música cambiar. Pasó de una melodía suave a algo rápido. Era un tema de música campestre que era popular en el centro de Loen. Era del gusto de los nobles y a menudo se usaba para el primer baile. Con el cambio de música, los caballeros se dirigieron a las damas y señoras que habían elegido. Klein también notó que nadie se acercaba a Hazel Match. Es una de las anfitrionas de este baile. Además, puedo observarla de cerca. Si realmente es una Beyonder del camino del merodeador, eso implica que la niebla gris puede converger. Villan desde los caminos vecinos del camino del vidente. Klein llevaba una sonrisa suave mientras caminaba sin prisa hacia la arrogante dama. Señorita Hazel, ¿puedo tener el placer de bailar con usted? Dwan Dantes, con sus patillas blancas, hizo una reverencia estándar mientras decía. Hazel lo miró y después de unos segundos de silencio dijo. Será un honor. Luego extendió su palma. Klein le tomó la mano cortésmente y entró en la pista de baile mientras comenzaban un baile rápido y animado. Mirando su hermoso pero inexpresivo rostro, Klein dijo con una sonrisa mientras intentaba sondear. Acabo de notar que muchos jóvenes caballeros querían invitarla a bailar, pero no pudieron reunir el valor. Hazel levantó la vista y lo miró con la mirada y dijo. Señor Dantes, ese no es un tema cortés. Klein se atragantó, sin saber cómo responder.
Capítulo 760. ¿Qué círculo tan pequeño? Pensé que diría con desdén que no le gustan los hombres inmaduros e incapaces, insinuando que no está impresionada con la gente común. ¿Quién iba a saber que ni siquiera se molesta en responder a esta pregunta? Esta sensación de superioridad conducirá fácilmente a una pérdida de control para los avances posteriores. Klein no pudo evitar burlarse por dentro. Por lo que sabía, los Villandes eran solo humanos que tenían poderes adicionales. Era equivalente a tener mucho dinero o estatus. De hecho, todavía se les consideraba humanos y no tenían forma de escapar de la sociedad humana. Solo al alcanzar la secuencia 4 experimentaría un cambio cualitativo. Además, la mayoría de los semidioses siguen activos en la sociedad humana. Incluso la serpiente del destino de secuencia 1, Willow Zeptin, es un feto por nacer obediente. Tal vez solo al nivel de Blasfemo Amon y los demás podrán ver el mundo real como un dios. La mente de Klein zumbó mientras decía: Lo siento, una vez fui comerciante y pasé mucho tiempo en el continente norte y el continente sur, y he tenido poca experiencia con un baile. Quiero decir, este tipo de baile. Está bien. Hazel respondió con calma, como si no le importara el tema que acababa de plantear. Si fuera otra persona, estarían perdidos a la hora de conversar con esta dama arrogante. Todo lo que podían hacer era concentrarse en el baile, pero Klein se consideraba una persona bastante conocedora y experimentada en este punto. Conocía bastante bien a los diferentes Villandes del mundo misterioso, así que con su disculpa dijo con una sonrisa: Este es un desafío que no es más sencillo que el mar. De forma similar, tiene hermosos paisajes, pero esconde innumerables dificultades. Por supuesto, el mar también tiene historias de todo tipo de tesoros. Algunos de ellos son claramente falsos, pero otros suenan bastante realistas, pero son imposibles de verificar. Es como la llave de la muerte, que ocupa el primer lugar entre ellos. ¿La llave de la muerte? Hazel levantó la vista hacia el señor Duandantes, que era mucho más alto que ella. De hecho, un Beyonder con un fuerte sentido de superioridad a menudo vería despertado su interés cuando se trata de algo que involucra misterio. Klein se rió entre dientes por dentro y asintió suavemente. Sí, se rumorea que está escondida en algún lugar del mar Berserker. Usó las leyendas que había escuchado cuando estaba a bordo del Ágata Blanca mientras añadía más detalles que había escuchado durante su carrera como aventurero. Durante este proceso no pudo evitar mencionar a los 4 reyes y a los 7 almirantes piratas. Hazel estaba claramente interesada en estas cosas, ya que respondió a Klein en una rara ocasión. Incluso llegaría a hacer otras preguntas de vez en cuando, haciendo que el baile entre ellos fuera menos incómodo. Sin darse cuenta, su baile llegó a su fin. Klein terminó hábilmente el tema y pasó a preguntar: ¿Piensa volver a donde estaba o planea ir a comer algo? Después de un baile, el caballero tenía que obedecer los deseos de la dama y llevarla a donde ella quisiera ir. No tenía que ser donde estaba originalmente. Hazel abrió la boca como si quisiera preguntar más, pero finalmente no dijo nada más. Asintió con la cabeza de manera reservada. ¿Dónde estaba? Claramente echa de menos las historias del mar. Es solo una mocosa, siempre y cuando comprendas su temperamento y encuentres lo que le interesa, en realidad no es difícil interactuar con ella. Klein contuvo una sonrisa mientras enviaba a Hazel de vuelta a la periferia de la pista de baile donde estaba antes. En cuanto a él, actuó con naturalidad mientras caminaba hacia la larga mesa que tenía todo tipo de comida puesta. Cogió un plato y comenzó a servirse un poco de pescado de hueso de dragón frito en sartén y lo acompañó con un poco de filete de pimienta negra en rodajas. Comparado con el baile y el entretenimiento de los demás, la comida es la verdadera esencia de una reunión. Mientras Klein pensaba, se esforzó por hacer que su apariencia mientras comía pareciera lo suficientemente elegante. En ese momento vio a la señora Murray acercarse y pinchar un trozo de foie gras empapado en vino tinto en su plato. Cuando Klein la vio mirarlo, sonrió cortésmente con un asentimiento como respuesta.
¿Cómo puedo dirigirme a usted? No lo he conocido antes en los bailes y banquetes organizados por el miembro del Parlamento Majd. Tal vez fue por las canas de duende antes y sus ojos azul oscuro que eran muy encantadores, la ordinaria señora Murray con pómulos ligeramente altos tomó la iniciativa de preguntar. Klein se rió y respondió. Soy un comerciante que acaba de regresar de la bahía Desi, Dwayne Dantes. Vivo en esta calle. Señora, ¿tengo el honor de saber su nombre? Mary asintió pensativa y entendió vagamente que este hombre era un comerciante que se esforzaba por entrar en la alta sociedad, tal y como ella había hecho antes. Dijo con una sonrisa. Mary Schadt, directora ejecutiva de la empresa Coim. No mencionó que era la accionista mayoritaria de la empresa Coim ni que era miembro del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica. Este era un eufemismo al estilo de Loen. Mary Schadt, ¿ha vuelto a usar su apellido de soltera? Claro, ya se ha divorciado. Klein pensó en silencio para sí mismo y dijo con una sonrisa. Conozco esta empresa. Su principal negocio es el antracita y el carbón de alta calidad. Se ha expandido rápidamente en los últimos meses. Para ser franco, tengo la intención de invertir en ella, pero no parece que pueda competir con el resto. Después de que se aprobaran los proyectos de ley atmosféricos, hubo un aumento drástico en la demanda de antracita y carbón de alta calidad. La empresa Coim logró desarrollarse de formas que superaron sus esfuerzos pasados. Su valoración total ya superaba las 250.000 libras. Klein no se estaba pasando de la raya al hablar de invertir, sino que creía que esta industria se volvería aún más importante en los próximos años hasta que la humanidad encontrara un recurso para reemplazarla. Mary siempre se había sentido muy orgullosa del Informe Nacional sobre Contaminación Atmosférica que impulsó, así como del desarrollo de la empresa Coim, por lo que no pudo evitar sonreír al escuchar eso. Esto se debe a que la gente está empezando a prestar atención al medio ambiente en el que viven. Dicho esto, suspiró suavemente y dijo. A medida que mejora, los problemas también aumentan como resultado. Habiéndose acaba de conocer, Klein no preguntó por los problemas. Con su conocimiento previo de la señora Murray, encontró fácilmente un tema de interés y mantuvo una buena conversación con ella. Su actitud hacia Sherlock Moriarty y Dwayne Dantes es muy diferente. A pesar de ser alguien que conoce, un simple cambio de aspecto e identidad recibirá un tratamiento totalmente nuevo sin que surjan problemas. Esta sensación es realmente mágica. Mientras charlaba, Klein se sintió melancólico al sentir que la poción adicional sin rostro que había consumido se estaba digiriendo rápidamente. Después de unos minutos, un hombre atractivo de cabello rubio brillante se acercó con una copa de vino tinto. Sonrió a la señora Murray y dijo. Mary, ¿de qué estás hablando? Ebert, este es el señor Dwan Dantes de Desi. Sus experiencias en el mar y en West Balam son realmente interesantes. Murray inmediatamente presentó a los dos. Dwan, este es el señor Ebert Hall, el hijo mayor del conde de East Chester. JE, deberíamos llamarlo Lord, pero prefiere que la gente se dirija a él como señor. Es el secretario jefe del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica. Tejí oído mencionarlo antes. Por supuesto, eso fue cuando la identidad de Sherlock Moriarty todavía estaba activa. El conde de Eastchester es un noble importante en la nación. Se le considera la máxima autoridad en cuanto a la alta sociedad. Klein se inclinó cortésmente sin parecer demasiado bajo. Permítame expresar mi agradecimiento como ciudadano de a pie. El trabajo del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica nos ha permitido vivir en mejores entornos. Ebert Hall se sintió bastante complacido con esa sincera gratitud, por lo que sonrió en respuesta. Todo esto es gracias al duro trabajo que todos hemos realizado. A su lado, Murray dijo con una sonrisa. Dwan, no vuelvas a mencionar esos asuntos. Harás que Ebert se vuelva arrogante. No, estaba bromeando. Él es más humilde que todos los hijos nobles que conozco. Debería estar de vacaciones en el feudo del condado de Eastchester en este momento y pasar su tiempo cazando con sus amigos,
pero regresó inmediatamente después de que le enviara un telegrama informándole que el miembro del Parlamento Masht me había invitado a este baile. No es solo por este baile. Hay muchas cosas que requieren mi atención. Mi padre, el conde Hall, también viajaba con frecuencia entre Buckland y nuestro feudo antes de junio. Ebert explicó seriamente. Un caballero que le da mucha importancia a su imagen social. Klein hizo un juicio preliminar. Cuando Mary escuchó eso preguntó de pasada. ¿Hay algo que todavía te esté reteniendo? ¿Cuándo te vas de Buckland? La mayor parte de mi trabajo ya está completado. Solo queda un asunto. Jeje, mi hermana Audrey está muy interesada en las acciones del 10% de la Buckland Bike Company. Contrató a un equipo especializado para que la ayude en las negociaciones y yo soy el responsable de supervisar el asunto. Ebert dijo sin pensarlo mucho. ¿Las acciones del 10% de la Buckland Bike Company? ¡Qué coincidencia! Tengo que decir que el círculo de la alta sociedad es bastante pequeño después de todo. Klein suspiró por dentro mientras mencionaba deliberadamente. También encontré un equipo para intentar comprar las acciones del 10%, pero solo pude ofrecer hasta 9.000 libras. Desafortunadamente, no pude competir con los otros competidores y solo pude darme por vencido. Ebert lo miró con sorpresa. Tienes buen gusto. No mencionó cuánto era la oferta de su lado para evitar que su competidor volviera a participar. 9.000 libras. Mary murmuró en silencio, dándose cuenta de que había subestimado la riqueza de Dwan Dantes. En este momento, sonó la música para el tercer baile. Herbert Hall se volvió hacia Mary y dijo: ¿Puedo tener el placer de bailar con usted? Eso es lo que he estado esperando. Mary extendió inmediatamente su mano. Esto hizo que Klein no pudiera intercambiar tarjetas de presentación con ellos. Sin embargo, no tenía prisa porque todavía quedaba tiempo antes de que terminara el baile. Después de conseguir otro plato de comida, lo disfrutó mientras miraba la pista de baile, admirando el baile de las damas y las señoras. Durante este proceso, notó que el miembro del Parlamento Masht y la señora Rihanna se mezclaban con diferentes invitados de vez en cuando, teniendo conversaciones alegres con ellos e incluso bailando con ellos. Según Walter, después de confirmar la lista de invitados, los anfitriones necesitan concluir seriamente las preferencias y antecedentes de cada invitado para adaptar un tema de conversación o chistes diferentes para ellos. Esto es para que todos se sientan como si estuvieran siendo tratados de forma única. Socializar en la alta sociedad seguro que es problemático. Jeje, esta podría ser la razón por la que los caballeros loenses tienden a tener entradas en el cabello. Klein satirizó mientras suspiraba con nostalgia. Retrajo la mirada y miró su plato vacío. Consideró seriamente si debía invitar a otra dama o señora a bailar o si debía comer un poco más. En este momento, captó la figura de Hazel Mott con el rabillo del ojo. Se dirigía al tercer piso con pasos apresurados. Capítulo 761, Buena gente y buenas obras. ¿Qué pasó? Klein se tensó al instante. Había experimentado demasiados accidentes en el pasado y sabía que fácilmente se encontraba involucrado en asuntos de Villande. Al encontrar algo similar, no pudo evitar estar en alerta subconscientemente. Se parecía a una especie de trastorno de estrés postraumático. Después de observar seriamente cómo la figura de Hazel Mott desaparecía de la escalera, Klein sintió que solo tenía prisa y no estaba en pánico. Esto significa que ella tiene el asunto bajo control. Además, Match es un miembro del Parlamento de la Cámara de los Comunes, un miembro de la alta sociedad justo debajo de los nobles en el reino. Debería haber Beyonders alrededor protegiéndolo. Sí. El hijo mayor de Earl Hall también está aquí, así que sus guardaespaldas deben ser Beyonders también. Además, la Catedral de San Samuel está a solo 10 minutos en coche de Buckland Street. Si algo realmente pasara, los sacerdotes y obispos de los Nighthawks se apresurarían a ir. A menos que uno haya decidido sacrificarse, nadie crearía un accidente en este baile. Klein se calmó gradualmente y tuvo otra conjetura sobre la situación de Hazel.
Ella se apresuraba al tercer piso para resolver los efectos negativos del objeto místico. La pregunta que Klein le había hecho a Rhodes anteriormente fue dónde podía obtener un objeto místico que pudiera robar los poderes de Villande de otros, y una de las respuestas que recibió fue Hazel Match. Al volver a pensar en su baile, la imagen de Hazel se reconstruyó rápidamente en la mente de Klein con sus diferentes accesorios como su enfoque. Adornos para el cabello, pendientes, collar, broche, guantes de encaje. ¿Cuál podría ser? Klein retrajo la mirada y se encontró sediento. Por lo tanto, tomó una taza de agua y la bebió de un trago. Justo cuando bajó la taza, vio a su maestra de etiqueta, Baana Isen, acercarse a él con un plato. Esta dama estaba vestida con un vestido rojo, pero no se veía vulgar. Sonrió a Dwan Dantes y dijo: He notado que no te gusta beber alcohol. Una vez perdí un asunto importante como resultado de beber. Klein llenó aleatoriamente el personaje de Dwan Dantes como una persona experimentada con profundidad. Por supuesto, él sabía cómo controlarse. No usó sus poderes sin rostro para quitarse un dedo para demostrar cuán decidido estaba al hacer ese juramento anterior. Cuando Baana escuchó eso, sonrió pensativa. Tu pasado está lleno de misterio. Esto es fatalmente atractivo para muchas jóvenes. Ella no continuó con el tema, como dijo. Olvidé decirte que el problema que enfrentó mi esposo se resolvió. Klein tomó una copa de champán y la levantó. Luego dijo con una sonrisa: Esto es algo para celebrar. Felicitaciones. No mencionó nada sobre su ayuda en secreto. Baana le dirigió una mirada profunda y penetrante mientras levantaba la copa de vino tinto en su mano. Salud. Después de chocar las copas y tomar un sorbo, Klein se excusó cortésmente, dejó su copa y se dirigió al baño. Esto no era porque quisiera estar por encima de la niebla gris, sino que se debía únicamente a los efectos negativos de la campana de la muerte. Había bebido demasiada agua y necesitaba hacer sus necesidades. Cuando salió del baño, Klein levantó la vista hacia la escalera que conducía desde el segundo piso hasta el tercero. Encontró a Hazelmut bajando con pasos pausados. Llevaba una expresión imperturbable. De hecho, no fue un gran problema. Es probable que sea el resultado de los efectos secundarios negativos del objeto místico que posee. Me pregunto qué será. Klein soltó un suspiro de alivio mientras barría casualmente la pista de baile. Durante el intermedio entre dos canciones, se acercó a una dama y la invitó a bailar. Con la apariencia y el porte de Dwan Dantes, su invitación fue aceptada sin duda. Bailando, comiendo, charlando y comiendo de nuevo, el baile llegó lentamente a su fin mientras los invitados se despedían uno tras otro. Habiendo completado su misión de intercambiar tarjetas de presentación, Klein hizo lo mismo. Sin embargo, no fue la primera ni la última persona en irse. El salón pronto se quedó en silencio mientras la señora Rihanna vigilaba a los sirvientes mientras limpiaban la zona. Mientras tanto, hizo señas a su hija Hazelmut. La actuación del señor Dwan Dantes fue mejor de lo que imaginé. Muchas damas incluso me preguntaron por él en privado. Dijo la señora Rihanna en tono velado. Hazel, ¿qué impresión te causó al bailar y charlar con él? Eres mucho más madura que las chicas de tu edad. Confío en tu gusto y juicio. Conocía muy bien a su hija y había añadido deliberadamente la última frase, de lo contrario, era poco probable que Hazel estuviera interesada en dar una respuesta detallada. Hazel no era tan arrogante cuando se enfrentaba a su madre. Dijo después de pensarlo un poco. No está muy familiarizado con este círculo y menciona fácilmente temas que pueden ser ofensivos, pero es muy conocedor. Muy conocedor. La señora Rihanna se sorprendió ligeramente al repetir las palabras de su hija. Con su comprensión de Hazel, este era un elogio bastante bueno. No pudo evitar preocuparse de que su hija se hubiera encariñado con Dwan Dantes. Hazel piensa poco de los solteros elegibles que la rodean porque son demasiado jóvenes, inexpertos e incapaces.
¿Duandantes es el tipo de hombre que les gusta a las chicas que maduran temprano? Rihanna de repente sintió un poco de pesar por haber invitado al caballero al baile. Sabía que con la personalidad de Hazel, bien podía fugarse si se le opusiera a su nuevo amor. Hazel pareció sentir los pensamientos de su madre y dijo sin emoción: Solo me gustan los hombres que son suficientemente poderosos. Rihanna suspiró silenciosamente de alivio, ya que dejó de preocuparse por el problema de antes. Esto se debía a que Hazel era una chica a la que le parecía indigno mentir. A altas horas de la noche, Hazel se levantó de la cama. Con su visión nocturna, se cambió de ropa para facilitar el movimiento. Bajó por el balcón de su dormitorio y esquivó cuidadosamente a los guardaespaldas de su familia. Se dirigió hasta el jardín y llegó al centro de la calle Boklund. No todos los pozos de alcantarilla permitían el paso de un humano con escaleras metálicas verticales. Hazel movió hábilmente la tapa del pozo de alcantarilla y bajó antes de cerrar la tapa desde abajo. Casi 45 minutos después, volvió a mover la tapa del pozo de alcantarilla y regresó a las sombras de la calle. En este momento, Hazel vio una sombra que se deslizaba ágilmente hacia un jardín cercano. Unidad 160. Leyó la dirección correspondiente. No era otra que la residencia de Duandantes. En el tercer piso de la mansión, Klein fue despertado una vez más de su sueño debido a su intuición espiritual. Tenía la necesidad de capturar al infiltrado que perturbaba su sueño y alimentarlo con el hambre reptando. Esta vez, abrió directamente su estuche de hierro para cigarros y liberó a su marioneta Bright. Señor, con su abrigo rojo oscuro, primero entró en el espejo de cuerpo entero antes de saltar por la ventana del mirador de la habitación de su ayuda de cámara. Él observó a Richardson y vio a la ayuda de cámara sentarse mientras miraba la puerta con miedo y ansiedad. La puerta se abrió silenciosamente mientras una sombra entraba. Bajo la luz de la luna carmesí, el infiltrado dejó ver su piel marrón amarillenta, un contorno suave y cabello negro corto y rizado. Obviamente, era del continente sur. Con una aura sombría y fría, se quedó junto a la puerta y miró a Richardson, diciendo con voz profunda: ¿Ya decidiste? No creas que puedes alcanzar una vida tranquila yéndote. Dentro de ti fluye la sangre de los súbditos de la muerte. Estás destinado a renunciar a todo para restaurar la gloria de Dios. Piensa en tu madre fallecida. Piensa en los insultos que una vez sufriste. ¿Deseas que tu hijo crezca bajo las miradas despectivas de los demás para ser un sirviente de los demás para siempre? Pero, ¿qué puedo hacer? Richardson bajó la cabeza mientras decía con gran dificultad: Espera la misión. La voz del infiltrado se volvió más suave. Richardson no se comprometió con una respuesta, ya que parecía estar luchando interiormente. En cuanto al infiltrado, no parecía importarle su vacilación. Lo trató como si Richardson hubiera aceptado, se dio la vuelta, salió de la habitación y retrocedió sobre sus pasos. Súbdito de la muerte, ¿alguien del episcopado numínico u otra organización que intenta restaurar a Balaam? Habiendo presenciado todo, Klein se recostó en la cama y dijo en silencio: ¿Qué misión le darían a Richardson? ¿Robarme el dinero para proporcionar fondos a la organización? ¿O crearán un incidente terrorista en uno de los bailes de la alta sociedad? En ese momento, el infiltrado había bajado del balcón, atravesado el jardín y saltado la valla perimetral hecha de barrotes de acero. De repente, vio una figura abalanzarse sobre él desde su izquierda. Esquivó mientras apretaba el puño y lanzó un puñetazo. El puñetazo golpeó la figura negra, pero la atravesó directamente. Era como si hubiera golpeado una sombra creada por la farola. Mientras tanto, recibió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza y se desmayó en el suelo. La figura de Hazel apareció inmediatamente detrás del infiltrado, con una expresión de emoción. Era como si hubiera completado una estafa exitosa. Rápidamente controló sus emociones mientras mantenía su actitud arrogante.
Se giró para mirar las rejas de metal negro de la calle Vauclun 160. Esta chica dobló la espalda y sujetó al infiltrado del brazo, arrastrándolo hasta la puerta de Dwan Dantes. Inmediatamente después, Hazel soltó su mano izquierda, limpió cualquier rastro, avanzó con la barbilla ligeramente levantada y presionó el timbre. Luego, se fue rápidamente, dirigiéndose directamente a su casa a través de las sombras de la calle. Y en una farola fuera de la unidad 160, en la reja de metal negro, había un trozo de vidrio. Reflejó una figura que llevaba un abrigo rojo oscuro y un viejo sombrero triangular. Había visto todo el proceso. ¿Cómo debo lidiar con esto? Dentro de la habitación, Klein estaba perplejo. Sabía que Hazel estaba haciendo una buena acción anónima para su vecino para acabar con un infiltrado, pero de esta manera, si su mayordomo hiciera una denuncia policial, el asunto sería investigado en detalle, lo que haría que el asunto se transfiriera a los halcones nocturnos. Cuando llegara el momento, quienquiera que golpeara al infiltrado hasta dejarlo inconsciente se convertiría en una pregunta importante. Si Klein fuera realmente una persona común, no habría importado, podría permitir que los halcones nocturnos llevaran a cabo su investigación. Sin embargo, no solo era un poderoso villano de secuencia 5, sino que también estaba tramando robar un objeto de detrás de la puerta de Chanis. No deseaba que ningún contratiempo externo arruinara sus planes, o tendría que cambiar de identidad una vez más. Para ser franco, su primera solución fue encontrar una forma de dar por terminados los servicios de Richardson. Sin embargo, lo que había escuchado cambió un poco de opinión. Si tuviera que dar por terminados los servicios de Richardson, sería equivalente a empujarlo al abismo a pesar de su deseo de una vida tranquila. Lo obligará a mezclarse con esa gente. Desafortunadamente, Dwayne Dantes tiene una misión. De lo contrario, ayudarlo de pasada no sería difícil. Klein suspiró mientras pensaba. 10 segundos después, el infiltrado inconsciente se levantó de repente, crujió el cuello y se escondió en las sombras cercanas. Y en ese momento, el mayordomo Walter había salido de la puerta principal de la casa después de oír el timbre.